Investigación geológico-económica de minerales no metalíferos de uso industrial y rocas de aplicación en la República de El Salvador. Apartado: materias primas para el cemento, cal cáustica y pozolanas en El Salvador. Como una breve introducción, podemos decir que el grado de desarrollo de la industria de construcción en un país se puede medir dado el consumo de cemento y otros aglutinantes hidráulicos como lo pueden ser la cal hidráulica, carpeta de yeso y ladrillo o el aglutinante mixto, que es fabricado artesanalmente durante la obra y contiene principalmente cal hidráulica, escoria y cemento Portland. Ante la industrialización intensiva de El Salvador en la década de 1960, no es de sorprender que sobre todo la industria del cemento presente un crecimiento rápido debido al modelo de industrialización impulsado por el partido oficial PRUD desde el 1950 hasta el 1970, el cual se basó en la sustitución de importaciones para consumir lo que el país producía, con lo cual el proceso fue el más acelerado de la región, lo que llevó a invertir más en infraestructura vial, energética, de transporte y entre otras. Esto produjo que la fábrica de cemento se transformara de su nuevo local cerca de Metapán rápidamente en una fábrica moderna y eficiente, cuyo desarrollo proseguiría con seguridad. Así, el interés de la empresa en la producción de cementos de pozolana, que es una roca muy fragmentada de composición basáltica, demostraba cómo encararía el desarrollo del consumo buscando nuevos caminos tecnológicos. La misión geológica alemana en El Salvador, por sus siglas MGAES, investigó detalladamente las reservas de materias primas para la producción de aglutinantes hidráulicos, pero las investigaciones de las posibilidades de producción de cementos a base de pozolana no pasaron de una fase inicial, ya que la producción de estos necesitaba, además de un examen más comercial, investigaciones tecnológicas más profundas, que aunque pudieron ser ejecutadas parcialmente en el laboratorio de la fábrica de cemento, exigen una dirección tecnológica y o económico-geológica. Las materias primas principales en El Salvador para la producción de cemento son la caliza, como roca sedimentaria compuesta en forma predominante por minerales de carbonato, principalmente calcio y magnesio, y también tenemos la marga calcárea, que es una roca sedimentaria que contiene el 40% o más de carbonato cálcico y el resto de arcilla. Estas existen en El Salvador solamente en una estrecha faja de la región norte y noroeste del país. Los yacimientos de mayor extensión se encuentran en los alrededores de Metapán, departamento de Santa Ana, donde forman la base de materia prima para la única fábrica de cemento del país y para la pequeña industria de cal cáustica existente desde hace generaciones. Las calizas del Cretácico inferior de la región de Metapán se encuentran intercaladas a dos niveles estratigráficos distintos, en una secuencia de limonitas, de areniscas y conglomerados rojos, con porcentaje variante de piroclásticas y lavas andesíticas, designadas como estratos de Metapán. Las calizas estratigráficamente más antiguas son designadas aquí como secuencia de caliza. Las capas estratigráficamente más recientes son designadas como secuencia de marga calcárea, según su composición. La secuencia de caliza está formada al oeste de Metapán, con un espesor de 50 a 55 metros. La secuencia de marga calcárea, con espesor de cerca de 45 metros, se le sobrepone, separadas por 200 a 250 metros de red beds, las cuales son areniscas rojas. En ambas secuencias de rocas calcáreas se puede observar
un aumento claro del espesor de oeste hacia el este, hasta unos 100 metros. Juntamente con esto, hay en la secuencia de marga calcárea, en dirección al este, un cambio de facies parcial hacia calizas compactas y en capas espesas. La base de materias primas de la fábrica de cemento El Ronco de Sesa, situada a 5 kilómetros al oeste de Metapán, está formada únicamente por pequeños yacimientos, tectónicamente muy fallados, en parte imprimidos por el contacto metamórfico, silificados y epidotizados de la secuencia de calizas más antiguas en las cercanías más próximas de la fábrica. CESA había encargado al Instituto Geográfico Nacional la realización de un mapa fotogramétrico de las cercanías de la fábrica. En este mapa fueron registrados por el químico de la CESA todos los yacimientos de caliza en los 5 kilómetros a la redonda, con los contornos aproximados de sus afloramientos. Según las observaciones de la MGAES, posiblemente apenas una parte de los yacimientos registrados por la CESA entraría en el campo de los cálculos serios para el abastecimiento de materias primas. La mayoría queda excluida como base de materias primas para la fábrica de cemento porque la cantidad de sus reservas no era suficiente o porque el transporte era demasiado largo a través de terreno difícil. La MGAES propuso que se investigara geológicamente y se hiciera la prospección de un yacimiento de caliza, situado a 1.5 kilómetros al noroeste de la fábrica de cemento, en la quebrada El Chile, que parecía presentar condiciones óptimas según sus posibilidades de explotación, su cantidad y calidad de materia prima que ya estaban siendo preparadas para su explotación. La quebrada del Chile es un valle profundamente estallado, con 2.5 kilómetros de largo, con rumbo norte-sur hasta nordeste-suroeste, situado a 6.5 kilómetros al oeste de Metapán. El lecho del arroyo de esta quebrada solamente lleva agua durante la época de lluvia. Desemboca cerca de 1 kilómetro al oeste del terreno de la fábrica de Sesa, en la quebrada Los Llanitos, que por su parte desagua en el lago de Guija. La parte sur de la quebrada se compone de una secuencia más o menos imprimida por contacto metamórfico de areniscas, conglomerados, arcillas y limonitas, con porcentajes variantes de material vulcanógeno e intercalaciones de lavas fenoandesíticas. La secuencia de caliza asume en la quebrada del Chile un espesor de 50 a 55 metros, con un aumento de espesor hacia el norte. La parte inferior de la secuencia, con un espesor de 6 a 6 metros, consiste en margas y en calizas margosas, con textura flácer lameliforme. Resulta de los sedimentos clásicos del muro por aumento continuo de contenido de carbonato, y grada a su vez hacia el techo para calizas oscuras, que se fragmentan en astillas, en capas espesas, compactas. El espesor de cada importa en 10 a 80 centímetros, las cuales forman el resto de la secuencia de caliza. La secuencia de marga calcárea forma el techo de los red beds. Se encuentra explorada con un espesor de 40 a 45 metros en la quebrada del Chile. En la sección investigada de la quebrada, los estratos tienen una dirección bastante uniforme, de norte-sur, con pequeñas diferencias para noreste y noroeste. Salvo pocas excepciones, el buzamiento de los estratos tiene un ángulo entre 10 y 50 grados con dirección al oeste.
La falla más importante observada en la Quebrada del Chile tiene un desplazamiento vertical de aproximadamente 200 metros. Se compone de dos secciones con rumbos respectivamente de este-nordeste, oeste-suroeste y este-sudeste, oeste-noroeste, y disloca rocas de la secuencia de caliza contra rocas de la secuencia de marga calcárea. Continuando, tenemos la silificación en la secuencia de caliza. Los investigadores observaron una silificación irregular en la parte central y en la parte sur del área de investigación. Esta se caracteriza por una sustitución parcial, pero generalmente total, del carbonato de calcio por una mezcla de silicatos de calcio y de gel de cuarzo impurificada por compuesto de hierro. Estas partes solidificadas no son apropiadas, según la opinión de los investigadores, para la explotación, pues su composición química es muy variable y sus cualidades poco favorables a la pulverización, por lo que difícilmente permitirían su transformación en cemento Portland. Valorización minera del yacimiento investigado. Evaluación del mapeo geológico y cálculos de las reservas de piedra en bruto. A fin de obtener una vista de la estructura del yacimiento de caliza y sobre las reservas inferidas en bruto en la Quebrada del Chile, se dividió el yacimiento en diversos cuerpos de roca y con estructura geológica uniforme. Los diversos cuerpos de roca de yacimiento se hallan delimitados por fallas. Se realizaron un total de 24 cortes de perfil geológico a través de los diversos sectores del yacimiento con una distancia de entre 50 a 125 metros. Para calcular las reservas de piedra en bruto, se determinó en cada uno de los 24 cortes de perfil el área de la piedra bruta digna de explotación. Así se hicieron separadamente los cálculos de reserva para 11 cuerpos del yacimiento de materia prima para cemento. Un factor inseguro en los cálculos de las reservas es la silificación observada en los sectores de yacimiento 1, 3, 5 y 6 en la parte de la secuencia de los estratos, y en el yacimiento 2 y 4, que no solo ocurre eso, sino también es que se desconoce la expansión espacial del área de estos dos yacimientos. Evaluación de los análisis químicos. Hasta el momento solo están presentes análisis químicos de una pequeña parte del yacimiento de caliza en la Quebrada del Chile. Las perforaciones hechas por la CESA en la parte sur y central del sector del yacimiento en dos filas de perfiles fueron aplicadas paralelamente al rumbo. Aquí, como se puede ver en la diapositiva, tenemos la secuencia de caliza y la composición química que ésta contiene. Cabe destacar que para la secuencia de marga calcárea se tomaron muestras de diferentes mezclas, ya que en esta parte, en este sector, no se realizaron perforaciones. Entonces, por ende, se tomaron estas tres mezclas, que al mismo tiempo son muestras de lo que serían los estratos de camino hacia la hacienda El Espinal a 3,5 kilómetros de Metapán, ya que estas tienen las mismas características que en la secuencia de marma calcárea en el Chile. Reservas explotables. Tenemos que tomar en cuenta que las pérdidas técnicas de la explotación son de una dimensión de entre 20 a 25%. Y según esto, la parte sur y central del yacimiento de caliza investigado contienen escasos 5 millones de toneladas de cantidad explotable de piedra bruta de la secuencia de caliza. Mientras tanto, la parte norte fueron comprobados aproximadamente 4 millones de toneladas de piedra en bruto explotables, que en este caso hablamos de la secuencia de marga calcárea.
Estas reservas serían suficientes para el abastecimiento de materia prima de la fábrica durante los próximos 24 años, mientras la producción diaria promedio presente es de 650 toneladas de clicker. Si lo queremos pasar de forma anual, se hacen hasta 230.000 toneladas de clicker. Pero si la producción se quiere aprovechar al máximo y la fábrica quiere aprovechar todo el terreno que, que conlleva, puede llegar hasta los 400.000 toneladas de clicker por año. Esto ocasionaría que las reservas se asegurarían de materia prima solo por 15 años. Planeamiento de explotación. Hay que tomar en cuenta algunas fallas como las que existen entre los sectores de yacimiento 2, 3, 4, 5, 5, 6 y 6, 7, que presentan desplazamientos verticales de entre 10 y 25 metros. Desplazamientos con estas dimensiones estorban muchísimo la explotación y tienen que ser considerados en planos de explotación a largo plazo. Otro factor que también se tiene que tomar en cuenta es la zona de silificación, que ya están comprobados en algunos sectores de yacimiento, como son la 1, 3, 5 y 7, sobre todo en la zona donde existen las fallas, y cuya expansión hacia la profundidad se desconoce. Investigaciones para cubrir a largo plazo la demanda de materiales primos de cemento. Durante los últimos 10 años, el consumo y la producción de cemento en El Salvador subieron en parte súbita. Así, el aumento de producción entre 1970 y 1971 fue aproximadamente del 15%. Se espera que en El Salvador, en un futuro, pues, también se incremente por la construcción de industria y de viviendas, y en vista de tales incrementos es comprensible que la CESA se preocupe en asegurar a largo plazo su base de materia prima. Tomando en cuenta esto y la capacidad de producción de la fábrica El Ronco, que dentro de 10 años ya no será suficiente para cubrir la demanda nacional, pidió ayuda a la misión geológica alemana en El Salvador para escoger una localidad apropiada para la construcción de una segunda fábrica. Habría que tener en cuenta los siguientes aspectos para escoger una localidad apropiada para las nuevas fábricas. Número 1. Existencia de materias primas de calidad aceptable en cantidad suficiente. Número 2. Posición favorable de las localidades de explotación y de producción en la relación con la red de tráfico y mercado. Número 3. Posición favorable para el tráfico interior entre las localidades de explotación y con la fábrica que ha de ser construida. Y número 4. Buen aprovisionamiento de agua. Considerando todos estos aspectos, la misión geológica alemana en El Salvador propuso que se hiciesen investigaciones minerogeológicas de los extensos yacimientos de caliza al norte de la aldea El Zapote, que ofrecían de lejos las mejores condiciones según la explotabilidad, cantidad y calidad de materia prima. Los yacimientos de caliza del cerro El Calichal y la loma El Camarón cerca de la aldea El Zapote. Primero tenemos que tener en cuenta la posición del área de investigación, en la cual el área de investigación pertenece a la región de las colinas de Metapán, que se extienden en la base del norte de la sierra fronteriza. Alcanza unos 2.400 metros sobre el nivel del mar. Los yacimientos de caliza del cerro El Calichal y el de la loma El Camarón están situados a 9 kilómetros al sureste de Metapán y al norte de la aldea El Zapote. Al sur de la quebrada
se hallan las calizas del cerro El Calichal. Los afloramientos de caliza situados al norte de la quebrada forman el yacimiento de caliza de la loma El Camarón. Formación de las secuencias de estratos. Los yacimientos de caliza en la aldea El Zapote son formados por rocas de secuencia caliza, y se trata de calizas compactadas, de color generalmente gris y de espesor que varía entre 40 y 50 centímetros. También existen conglomerados de cuarzo, areniscas, rocas limolíticas y arcillas con porcentaje variable de piroclásticos. Se sobreponen con un espesor total de unos 220 metros a la secuencia de caliza, cerca de la aldea El Zapote. El flanco sur del cerro El Cachical contiene yacimientos de mármol y se forman a partir de la parte base de la secuencia de caliza, que aquí fue imprimida con un espesor de hasta 30 metros en la zona de contacto. Luego tenemos la posición de los estratos. Los estratos tienen en la región del cerro El Calichal un rumbo bastante uniforme de norte a sur. El yacimiento de caliza Cerro El Calichal está dividido en 4 bloques distintos por fallas, con desplazamientos verticales entre 40 y 60 metros. En la zona de la loma El Camarón se observa parte de la falla norte-sur que delimita el yacimiento al oriente, solamente una con dirección aproximada de noreste, combinada con deformaciones de los estratos en forma de flexuras y cuyo desplazamiento vertical mide escasos 10 metros. Luego tenemos la valoración minera de los yacimientos de caliza investigados. Primeramente, se hace la evaluación del mapeo geológico y cálculo de las reservas de piedras en bruto. Para la apreciación minera y para la técnica de explotación, se proyectaron 13 cortes geológicos de perfil. En el yacimiento El Calichal, los cortes se ejecutaron paralelos al rumbo de los estratos, y en el yacimiento El Camarón, perpendicularmente al afloramiento en la encuesta de la secuencia de caliza. En cada uno de los 13 cortes se determinó el área de las rocas en bruto explotable, y así se ejecutaron separadamente los cálculos de reserva para 4 sectores de yacimiento en el Calichal y para 2 sectores del yacimiento El Camarón. El siguiente mapa es un mapa índice de los cortes geológicos a través de los mapas de caliza en el cerro El Calichal y de la loma El Camarón, en la aldea El Zapote, departamento de Santa Ana. Como se puede observar en el mapa que está en la diapositiva, tenemos el depósito de caliza, depósito de mármol, localización de los cortes geológicos adjuntos, cortes geológicos utilizados para el cálculo de reservas, línea de muestras de caliza y el muestreo de materiales de corrección. Luego tenemos la evaluación de los análisis químicos. Para poder obtener valores representativos de la composición química de la secuencia, se aplicaron 2 perforaciones. Se obtuvo una buena concordancia de los valores de carbonato de calcio de todas las muestras de la mezcla, lo que indica que la toma de la mezcla se obtuvieron valores seguros para la composición química promedio de los perfiles de caliza. En la siguiente tabla se muestra la mezcla A y la mezcla B. Para la mezcla A se tomaron 9 muestras y para la mezcla B se tomaron 10. Del total de las 19, 16 tienen contenidos de carbonato de calcio entre 95,3 y 97,3%. Los contenidos de las restantes 3 muestras son entre 91% y 95% de carbonato de calcio. También los otros resultados de los análisis químicos de ambas series muestran una concordancia. Por lo tanto, podemos decir que con base en la composición petrográfica uniforme de la secuencia de caliza, se puede deducir que la composición química del yacimiento de caliza de la aldea del Zapote es constante. Según los datos antes presentados, la caliza de la aldea del Zapote es una piedra en bruto especialmente rica,
que entre otras también es muy apropiada para la producción de cal cáustica. Para ser usada como materia prima, estas rocas para la muestra A debe tener una norma de cal de 613 y para la muestra B una de 863, que sería la adición que se obtiene mediante los calores específicos a volumen y presión constante. Respectivamente, necesitan una gran adición los componentes de corrección ricos en tierra arcillosa y ácido silícico. En las cercanías de la aldea El Zapote hay condiciones especialmente propicias para la adquisición de los materiales de corrección necesarios. Los lechos rojos contienen tanto conglomerados de cuarzo y areniscas, por lo tanto podemos decir que este material es indicado como componente de corrección. Luego tenemos el cálculo de las reservas explotables. La capa de los escombros en la zona de los afloramientos de caliza en la aldea El Zapote es delgada y puede ser ignorada para los cálculos. Se comprobaron un total de piedras en bruto de aproximadamente 28 millones de toneladas para el yacimiento en el Cerro de Calichal y 36 millones de toneladas para el yacimiento de la Loma del Camarón. Estas reservas pueden durar para una producción durante 100 a 110 años con la capacidad planeada inicialmente, que es de 350.000, y si aumenta a 500.000, la durabilidad sería de aproximadamente 80 años. Luego, la apreciación final sobre la idoneidad de la aldea El Zapote como localidad para una nueva fábrica de cemento. Después de haberse comprobado la calidad apropiada de los materiales de cemento, hay que observar los siguientes aspectos a tener en cuenta para elegir la localización. Primeramente, la posición de la fábrica con respecto a la red de tráfico y el mercado. Actualmente la aldea del Zapote está ligada a Metapán por 13 kilómetros de carretera transitable durante todo el año por camiones. Si se escogiese como localidad para la fábrica, con una carretera de empalme de 1 kilómetro se podría alcanzar la nueva fábrica desde la carretera de comunicación. La posición de esta planta industrial en relación con la red de tráfico y con el mercado es de considerar como favorable, ya que la distancia a la capital queda corta y es esta la que insume la mayor parte del cemento actual, y también por la comunicación de tráfico directa con la región norte del país. Luego, la situación de tráfico interna de las localidades de explotación entre sí y en relación con la fábrica que ha de ser construida. Podemos observar que se podrían alcanzar ambos yacimientos desde la fábrica, desde el Cerro de Calichal desde el norte y la Loma del Camarón desde el sur. Incluso se puede instaurar una sede de trituración común para ambos yacimientos. Y finalmente tenemos el buen aprovisionamiento del agua. La nueva fábrica de cemento debería funcionar con procedimiento por vía seca. Las cantidades de agua son relativamente pequeñas, necesarias para el funcionamiento de la fábrica. Se pueden extraer de la quebrada del Caliche, que conduce agua durante todo el año. En la vista de las investigaciones recientes, se puede afirmar que la región de la aldea del Zapote ofrece condiciones favorables para la construcción de la nueva fábrica. Calizas para la producción de cal cáustica. Hay calizas muy apropiadas para la producción, ya que tienen altos contenidos de carbonato de calcio, que son mayores al 90% y existen en grandes cantidades en los alrededores de Metapán. Se diferencian 3 tipos de caliza: la cal blanca, la cal amarilla y la cal negra. Para calcinar se usa solamente la cal blanca. Los hornos de cal se componen de una parte inferior cilíndrica que generalmente está enterrada. En el caso normal es revestida con piedras toscas o ladrillosos. Delante hay una abertura mayor para introducir la madera usada para quemar. La caliza tiende a ser quemada durante 3 a 4 días hasta que también los pedazos exteriores se vuelven blancos y así están calcinados por completo. Finalmente se realizó un estudio de materias primas de pozolana. Las pozolanas, que son conocidas como aglutinantes, son sustancias ricas en ácido silícico y en aluminio, y provienen de una gran variedad de rocas.
Son empleadas presentemente cada vez más en la industria de construcción, entre otras cosas para la producción de tuberías, piedras y elementos prefabricados de hormigón ligero, en construcciones de hormigón expuestas a aguas agresivas, en la cementación de perforaciones de petróleo, etc. Se usa el cemento de puzolana, sobre todo en grandes construcciones, especialmente de puentes y de diques. Sobre sus ventajas podríamos decir que la reducción del precio se da hasta en un 30%, la reducción de las temperaturas del fraguado, la reducción de la permeabilidad del hormigón y de la concentración alcalina, así como también el mejoramiento de la resistencia a la corrosión, sin que sus desventajas principales, como serían que tarda más en solidificar y que presenta mayor sensibilidad a la helada, tengan efectos considerables. Hasta ahora en Centroamérica no hay un productor de cemento de puzolana, pero según el estudio que se hizo en el yacimiento, podemos decir que hay pocas probabilidades para encontrar yacimientos de materia prima de puzolana de alta calidad que sean explotables económicamente.